Bueno, pues desde mi reloj dice las 6:10. Les damos la más cordial bienvenida. Soy Patricia Gutiérrez Franklin, coordinadora de Relaciones Estratégicas con Egresados. Es un placer para mí darles la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a esta iniciativa de Somos Ibero, Texas, que lidera la maestra Mónica Halkvist. Mil gracias, Marco Bracamontes, por este acercamiento del conocimiento y del gusto que tú tienes, no solo por la fotografía, sino por la historia, y de conjuntarlo con nuestra queridísima, la doctora Maru Ponce, a quienes, a todos, a los tres, les agradezco infinito que estén aquí. Y bueno, pues entonces, en este momento vamos a dar lugar a un video desde la universidad. Me voy a callar un momentito y solo voy a desaparecer mientras hago la presentación de Mónica, del equipo y de la conferencia del día de hoy, porque no puedo leer y tener el cubrebocas al mismo tiempo. Esa es la única razón. Muchas gracias. Adelante, Tani. La pantalla es suya. ¿Qué significa ser Ibero? Caminar por los jardines hacia las clases, descansar en la fuente, desvelarse por las entregas, leer en la biblioteca, una comida con amigas y amigos en el cubo, platicar en las escaleras de la explanada, bailar en el día C, enamorarse. ¿Qué significa ser Ibero? Debatir en clase, escribir un ensayo, entregar un proyecto, hacer el servicio social y las prácticas profesionales, ir a una conferencia, tomar un taller artístico, ir al gimnasio, sentarse en el pasto, conocer nuevos amigos y amigas, hacer comunidad. ¿Qué significa ser Ibero? Aprender a observar, saber escuchar, dialogar con la diferencia, entender que de todas y todos podemos aprender, agradecer a quienes nos han ayudado y retribuir lo que recibimos, mantener un espacio para la espiritualidad y la reflexión, amar la naturaleza, cuidar nuestra casa común. ¿Qué significa ser Ibero? Ayudar a nuestras hermanas y hermanos, tener empatía, ser agentes de cambio de nuestra realidad, comprender que el amor se expresa más en las acciones que en las palabras, que debemos ser hombres y mujeres para los demás, hacer de nuestra existencia una vida feliz y útil, transformar el mundo. ¿Qué significa ser Ibero? Buscar la justicia, denunciar la desigualdad, ser sensibles, ser honestas y honestos, recordar siempre que la verdad nos hará libres. Ese es el lema de nuestra universidad. ¿Qué significa ser Ibero? Llevar la misión Ibero en nuestro quehacer cotidiano y profesional. Tratar de construir una sociedad más libre, justa, solidaria, pacífica e incluyente. Ser Ibero es una marca profunda que nos da una responsabilidad con el mundo. Ser Ibero es una forma de mirar la realidad, de mirarla bajo una perspectiva crítica, de mirar para incidir, para transformar, para ayudar. Ser Ibero es un sello que se lleva para siempre. Muchísimas gracias, Tani. Bueno, pues ser Ibero significa que Mónica es Ibero. Mónica es Ibero, como muchos de ustedes aquí. Mónica es diseñadora gráfica, curadora de arte y emprendedora. Ha sido directora de arte y editora de muchas revistas especializadas, tanto en México como en los Estados Unidos. En el campo editorial, ella ha sido investigadora, editora, directora de arte de los libros Centro Histórico de la Ciudad de México, Restauración de Edificios, 1988-1994. Mónica ha sido receptora de múltiples premios en los Estados Unidos por The Council Advancement and Support of Education of the Association of Women in Communication. Fue nominada para el Hispanic Excellence Award y ahora ha sido reconocida por el Congreso de los Estados Unidos por su contribución a la comunidad hispana en Estados Unidos. Mónica cuenta con la licenciatura en diseño,
por la Ibero y una maestría en arte moderno y contemporáneo por el Centro de Cultura de la Casa Lam. Mónica, nosotros no tenemos nada más que agradecerte esta iniciativa que has tenido y que has construido de una forma colaborativa con Marco Bracamontes, que ha venido tejiendo esta propuesta absolutamente interesante de esta presentación que es absolutamente sugerente, pero que además sigue a las actividades de lo que Somos Ibero Texas en este 2021 y 2022 ha tenido como iniciativas. La inauguración, el primer reencuentro de Somos Ibero Texas se llevó a cabo el 24 de septiembre del 20. La primera sesión de networking se llevó a cabo el 11 de abril del año pasado. Casualmente iniciaste este trabajo hacia el interior de Texas, que ha sido como un trabajo muy importante, y entonces se dio lugar el capítulo y la inauguración de Somos Ibero Dallas, y después empezamos a tener estas conferencias que han sido sumamente interesantes. La primera es Somos Ibero Texas y Somos Ibero Dallas, con emprendedores latinos en los Estados Unidos. Jorge Ferráez, como presidente latino de los Leaders mexicanos en los Estados Unidos, y estuvieron presentes personalidades de los consulados desde la primera instancia hasta los siguientes momentos. Piense más en vender, piense menos y vender más, que la presentó Mónica Mistreta, otra egresada destacada de la Universidad Iberoamericana, y que se hizo en colaboración con la maestría en marketing y publicidad de la Universidad Iberoamericana, y que se fue tejiendo esta construcción de relación entre los egresados y la academia desde la internacionalidad hacia la Ibero. Mónica participó abiertamente en el primer Congreso Internacional Somos Ibero en el Mundo 2021, y también hizo una aportación sumamente importante a quienes formaron parte del segundo encuentro cultural Mujer Migrante de México y el Mundo, que fue el pasado junio 2021. Hemos tenido una relación y hemos construido algo mucho más importante que solo quedarnos en la parte de los iberos, y nos hemos ido a hacer una relación a nivel egresados universitarios en el mundo, específicamente en Texas, y tejiendo salud a través de la nutrición y de la ingeniería biomédica. Es parte del proyecto que se construyó de la mano de Mónica Hallqvist con el TEC de Monterrey. Y el día de hoy, pues tenemos algo absolutamente especial. Es esta conferencia virtual, el ferrocarril de Tehuantepec, una visión fotográfica de lo que significó nuestro México en aquellos entonces con el mismísimo señor Porfirio Díaz. Marco Bracamontes es coleccionista de fotografía histórica. María Eugenia Ponce Alcocer es profesora emérita de la Universidad Iberoamericana. Y sin lugar a dudas, Marco Bracamontes creo que ha sido el primer miembro activo de Somos Ibero Texas, que nos va a transportar a esos albores del siglo XX a través de una singular colección fotográfica sobre la construcción de esta importante vía ferroviaria. Tenemos el gran privilegio de contar con Maru, que es un placer tenerte aquí. Maru, te agradezco infinito, que como ya dije, hemos compartido
el pan, la sal, las pláticas, la construcción de lo que nosotros hemos entendido que significa colaborar en la Ibero. Y esta interesante tertulia es un agasajo tenerlos aquí, es un privilegio tenerlos aquí y yo les agradezco infinito. Mónica, Marco, Maru, gracias por estar aquí. En verdad, vamos a gozar enormemente esta tarde. Muchas gracias. Le dejo la voz a la maestra Mónica Halkovist para que siga adelante con esta presentación el día de hoy. Sorry. Bueno, muy bienvenidos todos a Somos Ibero Texas. Marco y yo tenemos la gran fortuna el día de hoy de estar a unos cuantos pies el uno del otro. Y bueno, yo ya quiero proceder a oír esta magnífica charla, pero antes de eso, pues voy a presentar rápidamente a Marco y todas sus credenciales y por supuesto a nuestra queridísima doctora Maru. Entonces, permítanme un segundo que ya vamos rápido a esta plática, a disfrutar esta charla que va a ser una tertulia esta tarde. Bueno, Marco Bracamontes ha sido definitivamente la persona, el miembro más activo de Somos Ibero Texas. Gracias a él tuvimos una conferencia con Mónica Mistretta y hoy tenemos el gran placer de que sea nuestro ponente. Bueno, Marco Bracamontes cuenta con una licenciatura en comunicación por la Universidad Iberoamericana y una maestría en administración de empresas por la Universidad del Sur de California. Su experiencia incluye desarrollo de series originales de televisión, tanto en México como en Estados Unidos. También ha trabajado en mercadotecnia y publicidad, supervisando cuentas Fortune 500 en el mercado hispano para agencias globales como Young & Rubicam, Gray y DMB&B. En 2000 fundó Nexo Latino, un despacho de publicidad y relaciones públicas orientado al mercado de habla hispana basado en Houston. Por 6 años dirigió el Departamento de Comunicación Social de la entidad de planeación de transporte de la región Houston-Galveston. Fue parte de la planeación de líneas de ferrocarril suburbano y del proyecto de tren bala Houston-Dallas. Es también fundador de la Asociación de Ciudades Hermanas Houston-Tampico, una organización no lucrativa que promueve a las relaciones de negocios y académicas entre Houston y Tampico, Tamaulipas. Desde 2003 es coleccionista de fotografía histórica industrial en México. Su periodo de enfoque abarca de 1900 a 1940 y trata de recuperar imágenes de México que se encuentran en el extranjero. En 2010 empezó a investigar la construcción del ferrocarril de Tehuantepec, una importante obra de transporte en México. Marco fue ganador del premio Emmy por la producción de una serie regional para la cadena CBS en Houston. Bueno, con todas estas credenciales, Marco, estamos seguros de que esto va a ser un gran agasajo, esta gran presentación sobre el ferrocarril de Tehuantepec. Pero hoy estamos de manteles largos porque vamos a tener a María Eugenia Ponce Alcocer como nuestra moderadora. Maru es experta en todo el periodo de Porfirio Díaz. Estudió la licenciatura y maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Leiden, Holanda. Fue académico del área de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de 1982 al 31 de enero de 2020. Es profesor emérito de la Ibero, fue investigador nacional por 15 años, obtuvo en 1989 y 1995 la beca de la Deutsche Akademische Austauschdienst República Federal de Alemania,
Perdón, Maru, pero el alemán no anda muy bien. El premio al mejor artículo sobre el tema del siglo XIX del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, 1997, y 2 veces el premio Antonio García Cubas en la categoría de divulgación científica en 2004 y 2010. Compartido, otorgado por el CONACULTA a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido directora de 25 tesis de licenciatura y posgrado y ha participado en más de 63 exámenes profesionales y de grado de la UIA, UNAM, Instituto Mora y Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene 67 publicaciones en libros y artículos publicados por la Universidad Iberoamericana, Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de San Luis, Instituto José María Luis Mora y otras editoriales extranjeras. Su tema de especialidad es el régimen del general Porfirio Díaz, como ya les había mencionado. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos aquí una dupla impresionante y yo creo que entre Marco y Maru vamos a tener una gran tertulia y un gran agasajo. Marco, el micrófono es todo tuyo. Muy bienvenido seas. Muchas gracias por toda tu participación, tu enjundia, tu pasión por apoyar esta iniciativa de Somos Ibero Texas. Muchas gracias, Marco. El micrófono es todo tuyo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mil gracias por su participación. De entrada, les doy digamos, una aclaración. Esta presentación no es una presentación puramente histórica, sino que es una presentación visual. Yo soy un coleccionista, soy un aficionado de coleccionar fotografía histórica industrial de México. Por lo tanto, les quisiera compartir esta colección que yo he acumulado a través de una investigación aquí en Estados Unidos y en Inglaterra. Por lo tanto, no esperen una presentación erudita en la parte histórica. Para eso tenemos a la gran doctora Maru Ponce, quien va a ser moderadora al final de esta presentación. Digamos, vamos al grano. Les quiero compartir imágenes que muestran, que hacen una crónica visual de la construcción del segundo ferrocarril de Tehuantepec. Sin más preámbulos, vamos a... ¿Dónde estamos? A subir tu presentación. Gracias por su paciencia. El ferrocarril de Tehuantepec tiene antecedentes que van atrás 300 años. El potencial de la ruta del Atlántico al Pacífico a través de Tehuantepec fue visualizada desde mucho tiempo atrás. Desde 1814, el gobierno español otorgó una concesión ahí empieza, como quien dice, la historia de este corredor comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Existieron algunos intentos, se hizo una trayectoria con tablones para que pasaran carretas y luego se embarcaran en el río Coatzacoalcos. No quiero ir mucho en este detalle porque sí es un poquito tedioso, sino que me quisiera concentrar en que sí hubo muchos proyectos, muchas planeación, muchas evaluaciones, incluso hubo una concesión al Tehuantepec Railroad Company of New Orleans, y que también no llegó a nada porque se combinaban crisis financieras con crisis políticas, la guerra civil en Estados Unidos, etc. Sin embargo, ya en 1894 se construye la primera línea del ferrocarril y esta resulta un poco débil
y un poco, digamos, insuficiente para las necesidades. Por lo tanto, ¿de qué se trata esta presentación? Se trata de un proyecto y vamos a empezar con los personajes porque es importante. El personaje de Whitman Pearson, en aquel entonces el contratista más importante quizás del mundo, fue contratado por el gobierno de México después del gran éxito que tuvo con las obras que ustedes ven en la pantalla: drenaje profundo de la Ciudad de México, reconstrucción del puerto de Veracruz. Recibe este contrato para reconstruir y hacer un corredor comercial que uniera dos puertos y, digamos, a través de una línea de ferrocarril. Él heredó una compañía de contratistas de obra pública y la llevó a una dimensión global. A ustedes quizás les suene muy claro el nombre. Para los que no lo saben, él fue el fundador de la compañía El Águila, que fue una de las compañías más importantes en el desarrollo original del petróleo en México, así como uno de los fundadores de la institución que actualmente se llama Centro Médico ABC, que es un hospital muy exitoso. Su hombre en México se llamaba John Body. Él era el director ejecutivo, era el contacto político con los miembros más importantes del gobierno de México y también era el administrador y director técnico de las obras que construyó y que dirigió la compañía Pearson en México. En tercer lugar, me gustaría presentar al superintendente de la zona de Salina Cruz. Fue también un ingeniero escocés de nombre John George McNabb. Él fue asignado a la zona del Pacífico, pero como parte de su asignación recibió una cámara fotográfica, lo cual nos permite actualmente reconstruir de una manera detallada el proyecto, sobre todo del Pacífico a el Atlántico. Él, como era típico, llegó soltero, se casó con una mexicana y creó una familia que después acabó en San Antonio. Aquí vemos una imagen de digamos, estos personajes ejecutivos de a caballo. Yo comparo los ferrocarriles con las grandes empresas de tecnología actualmente. Si ustedes quieren saber cuáles eran las grandes empresas en aquel entonces, pues eran ciertamente los ferrocarriles, que requerían una inversión muy grande de capital y que además eran esenciales para el transporte de bienes y de personas. Como ya describí, el ferrocarril que se concluyó en 1894 era muy débil y continuamente era dañado por las inclemencias del tiempo, por los ríos, por los daños, etc. Entonces, el gobierno de México decide darle el contrato en 1899. Esta es la carátula del contrato. Una negociación bastante complicada, es decir, el financiamiento era una colaboración entre la empresa Pearson y el gobierno de México. El gobierno de México conservaba la soberanía del derecho de vía, que era uno de los grandes riesgos y que por lo que las personas muchas veces se oponían a ese tipo de obras, porque, digamos, consideraban que el ferrocarril o un posible canal iba a dividir el país e iba a conceder la soberanía sobre el territorio a un país extranjero. El ferrocarril tenía aproximadamente 262 kilómetros y significa realmente una obra mayor, no nada más en la fantasía del país, que siempre estuvo soñando con este tipo de comunicación, sino que también fue el culmen de una relación estratégica entre el gobierno de México y el gobierno británico, que se otorgó por diferentes categorías.
aquellos que tengan interés en conocer más sobre la parte financiera y la negociación de este contrato, pueden referirse a la obra del profesor Paul Garner, quien es el experto número 1 en este proyecto. Se llama Leones Británicos y Águilas Mexicanas y dedica todo un capítulo a este proyecto. La construcción del ferrocarril requirió una mano de obra impresionante. Fue muy difícil mantener este volumen de empleados de diferentes niveles, con diferentes funciones, al tanto, porque también fueron afectados por muchas enfermedades en esa zona tropical, muchas veces con poco acceso a servicios médicos. Más adelante ahondaré un poquito más en la parte laboral de este proyecto, pero aquí vemos una imagen icónica que yo diría muestra la combinación de digamos, un supervisor de obra extranjero, ¿verdad? Y una mano de obra de mediano nivel y de bajo nivel, nacional mexicano, que más adelante también mencionaré, incluía otras nacionalidades. El puerto de Salina Cruz, en el Pacífico, tuvo que rehabilitarse, construir escolleras, construir un rompeolas muy importante, un puerto moderno, almacenes y otras facilidades petroleras. Esta imagen para mí es muy sugestiva y es muy significativa de lo que es para mí la fotografía industrial, histórica industrial. Es bastante poco conocida esta categoría de la fotografía. Muchos no la entienden. Para mí, esto es para mí la máxima expresión artística que se puede conocer, porque es la visualización de un objeto práctico, de un objeto funcional, la colaboración del hombre, la naturaleza y digamos, la parte histórica que representa este tipo de imágenes. Esta es la grúa principal que se utilizó para construir, digamos, la escollera o el rompeolas de Salina Cruz. Estas fotografías que están ustedes viendo no nada más pertenecen a la colección McNabb, sino que se complementan con otras colecciones, pero lo que las une es que todas están fuera de México y que constituyen un acervo bastante, yo diría, visualmente importante de la historia del proyecto. Este reporte de obra, es decir, estas fotografías se enviaban al dueño de la empresa y mostraban mes a mes con una cronología muy detallada sobre el avance de obra. Esta fotografía que ven aquí es realmente una panorámica. Este solo es un detalle y eso también, digamos, lo que yo considero valioso de esta colección, que es la visión panorámica y el sentido de estar ahí, ¿no? El sentido de estar en el lugar, en el momento. Digamos, ese es uno de los valores de este tipo de imágenes. El puerto de Salina Cruz incluyó la construcción de un dique seco, que fue hecho desde cero, una obra majestuosa. En este caso estamos viendo también una fotografía que yo considero pues también muy significativa, porque muestra una de las dragas del puerto de Salina Cruz. Esta draga para mí explica el mecanismo, el funcionamiento, explica digamos, la manutención
de un puerto. Yo nací en un puerto y yo sabía que el río era dragado, pero nunca tuve la capacidad de entender bien los mecanismos. Esta fotografía, perdón, todas las fotografías están catalogadas cronológicamente y en este caso estamos hablando de abril de 1908, ya concluido el proyecto. Una imagen más del dique seco en operación. Esta era una fragata de la naval de México y también tiene digamos, esa característica de incluir el componente humano, los trabajadores operando sobre este navío que era importante para la protección militar del puerto. Ah, perdón, esta es la fragata, perdón, el anterior era también la draga. Esta es precisamente la fragata y como ustedes pueden notar, se tomaron el trabajo de incluir a todos los tripulantes de la fragata, ¿no? Entonces, este se llamaba General Guerrero y también muestra de una manera yo considero sumamente, pues, curiosa cómo incorporar dentro del contexto industrial, incorporar el aspecto humano y a todo el personal de este navío. Esta foto tiene un significado muy importante también para mí porque refleja el personal que participó en parte en esta magna obra. Esta es una fotografía de estudio, es una fotografía como se acostumbraba en aquel entonces, es una fotografía de grupo, pero dadas las características, yo diría que conjunta una serie de elementos visuales, artísticos, muy especiales. Les cuento una anécdota. Cuando yo presenté esta exhibición en la Biblioteca Vasconcelos, uno de los visitantes era un periodista mexicano que vive en Colombia, pues ahora sí que se de esta imagen y acabó haciendo un cuento completo. Él inventó una historia y es algo que yo también muchas veces me he puesto a reflexionar. Se podría hacer un libro de cada una de estas imágenes. Él creó una historia basada en este personaje que él lo materializó en un oaxaqueño y él desarrolló toda su propia historia. Después me mandó el libro donde él publicó este cuento, pero como les digo, es una rebanada de vida que nos lleva al corazón propiamente del proyecto del ferrocarril. Esta foto también tiene para mí mucho significado. Estamos hablando de enero de 1906. Lo ven claramente ilustrado aquí. Es también una visión, digamos, de vista amplia, ¿verdad? Un wide angle que muestra el día de raya en Salina Cruz. Esta fotografía muestra también una sensación espacial de todos los componentes del puerto y de la parte del sitio de construcción, ¿verdad? Vamos a ir un poco hacia el detalle. Aquí, perdón. En este caso, estamos viendo en sí la caseta de pago, estos personajes movidos porque, digamos, la resolución de la cámara pues no era suficiente para captar una foto instantánea. Muchas de estas fotos están también movidas, pero yo les llamo los fantasmas, que para mí tienen una gran vida porque el movimiento en sí, expuesto de esta forma, cobra una vitalidad importante. También les he digamos, recortado otro segmento, otra sección de la fotografía, que es en sí un mercado localizado precisamente ahí en el sitio
del pago de la raya, ¿no? Como todos ustedes saben, la cultura tehuana, en la cultura del Istmo de Tehuantepec, el mercado está dominado por mujeres, ¿no? Que constituyen casi todos los compradores y vendedores. Hasta la década de 1970 hubo una prohibición total para los hombres en esta área. Por esto, actualmente se ha relajado. Sin embargo, actualmente se estima que menos del 5% de las personas que se ven en el mercado son hombres. Las mujeres trabajaban en los mercados como los hombres trabajaban en el campo. Aún hoy, los hombres en el mercado pueden ser objeto de burlas por parte de las mujeres que cuestionan su masculinidad. Y de nuevo, estas fotografías son un reflejo muy claro de la cultura de Tehuantepec, que fue ahora sí que celebrada y difundida al mundo, ni más ni menos que por la gran Frida Kahlo, quien adoptó el vestuario de la tehuana como su vestimenta oficial, y que creo que quizás la obra del ferrocarril, porque ella nació cuando el ferrocarril se estaba terminando, también esto constituyó, digamos, un factor para que ella se diera cuenta de la cultura de Tehuantepec. Un poco más también reflejado en esta colección son escenas de la vida diaria en el Istmo. La construcción del ferrocarril requirió que se construyeran instalaciones de todo tipo para alojar a los trabajadores, ¿no? Entonces se creó un pueblo completo cercano a Rincón Antonio, entre Tehuantepec y Salina Cruz. La línea del ferrocarril, después de la localidad de Santa Lucrecia, subía hasta las alturas del Cañón de Malatengo para llegar a la población de Rincón Antonio. Ahí la compañía construyó un pueblo moderno para que vivieran los empleados del ferrocarril. Todavía el pueblo lleva este nombre. Después el tren llegaba al paso de Chivela, que era la parte más alta de la línea del ferrocarril, donde se podían ver los dos puntos de los dos océanos. Testimonio a esta magna construcción urbana, etcétera, es la familia Amman, de nuestro buen amigo Jorge, quien está presente actualmente, y que vino especialmente para la construcción de facilidades, no nada más para la construcción de la línea propiamente, sino de las facilidades que se requerían para manejar este volumen de trabajadores. La salida al Golfo, que es el puerto de Coatzacoalcos, no tiene mucha representación en esta colección porque simplemente el volumen de fotos de Salina Cruz es mucho más vasto. Sin embargo, sí existen fotografías del puerto de Coatzacoalcos, otra vez anteriormente llamado Puerto México. Esta estructura que ven ustedes aquí, con una torre, esta era la oficina central de la compañía Pearson, y actualmente, como dato curioso, yo encontré las escrituras con los planos originales de este edificio en el Registro Nacional de Notarías, al cual me proporcionó acceso la licenciada Claudia Luengas, también participando el día de hoy con nosotros. Tehuantepec integraba transporte náutico y ferroviario en forma sostenible y redituable. Es decir, el primer buque que llegó ahí era un buque de la compañía American Hawaiian Steamship Company. Era una compañía que producía azúcar en Hawái, y que llevaban este producto hacia los puertos del Atlántico, Filadelfia y Nueva York. La compañía había estado trabajando desde San Francisco a Hawái y a Nueva York a través del Estrecho de Magallanes. Como ustedes saben, bueno, había que rodear todo Sudamérica,
y contrató para proporcionar líneas de colección a través del istmo de Tehuantepec y así llevar la mercancía en 25 días. El azúcar se convirtió en una parte importante del flete, ascendiendo a 250,000. Actualmente, y la mayor parte del azúcar de Hawái a Filadelfia, Nueva York, se transportaba por esta ruta. Esta fotografía, como les digo, también da esa sensación de estar ahí, esa sensación de presencia en el lugar, en el momento, esas tres dimensiones, esa profundidad de la fotografía que muestra todo lo que estaba sucediendo al mismo tiempo. Como ustedes se podrán dar cuenta, también incluía algunas instalaciones petroleras, de las que hablaremos un poquito más adelante. Volvemos al tema cultural de la zona. Como ustedes saben, el personaje de Juana Cata Romero sigue vivo hasta nuestros días. Ella fue una mujer relacionada con Díaz desde que él era un teniente y su relación personal duró más de 4 décadas. Me gustaría que Maru más adelante hablara de este tema porque ella le ha dedicado mucho tiempo al personaje de Juana Cata. Esta colección no tiene fotografías personales de ella. Tengo entendido que son muy pocas las fotografías que se conservan de Juana Cata. Sin embargo, les podemos decir que la línea del ferrocarril se trazó para que pasara cerca de su casa, la cual todavía está en pie en Tehuantepec, para que el presidente pudiera llegar fácilmente a visitarla. Quizás Maru nos ofrezca una oportunidad, una explicación más profunda, ya que ella es una experta en este tema. En enero 25 de 1907, el ferrocarril se inaugura con una comitiva presidencial muy amplia, de más de 200 personas, que incluía personajes políticos, incluyendo gobernadores, ministros, etcétera. Digamos, la representación diplomática más importante de México y también la familia presidencial. En este caso, podemos admirar aquí el personaje de Whitman Pearson, su esposa Annie Cass, miembros de la familia Díaz, y aquí tienen ustedes a la izquierda, a la derecha del presidente, su esposa, Carmelita Romero Rubio, y a su izquierda, ni más ni menos que su suegra. Como les digo, muy sabia decisión. En momentos importantes contaba con la presencia tanto de su esposa como de doña Joaquina Castelló de Romero Rubio. Este personaje así muy vestido muy formalmente a la izquierda del presidente. Esta es una foto también que me llama la atención, el impacto social digamos, de la obra fue impresionante. La gente salió a recibir a la comitiva, a los dignatarios, y en este caso estamos viendo una población pequeña donde yo identifico incluso personas de raza asiática. Como ustedes saben, mucha mano de obra china participó en la construcción de los ferrocarriles en Estados Unidos, y creo que en este caso también hubo que recurrir a trabajadores extranjeros para que participaran en el día a día de la obra. Algo que también me llama mucho la atención de esta fotografía es lo angosto del derecho de vía. Es decir, en estos momentos, cuando se construye un ferrocarril, no se hace tan angosto
digamos, este paso del tren. Es decir, estas estructuras y las casas no quedan nunca tan cerca, pero en este caso no conozco las razones, pero sí el tren realmente pasaba por el corazón de las poblaciones muy cerca de donde la gente vivía y hacía su vida, ¿no? Les quisiera compartir la película original de la inauguración. Había un grupo muy importante de medios que cubrió la inauguración del tren. Esta obra llegó a los medios más importantes del mundo, medios financieros, fue una inversión muy importante de capital europeo, por lo tanto tuvo una cobertura amplísima a nivel mundial. Y entre digamos, el grupo de prensa iba un videógrafo oficial. Les pido paciencia. Este video tiene parte de la exhibición que presenté yo en el Club de Industriales. Sin embargo, es breve. Entonces, se los paso a ver si... ¿me podrías decir si se escucha el audio? No se escucha. A la hora que compartes, en la parte de hasta arriba hay una barra. Le pones Sí. compartir sonido, por favor. Perfecto. Aquí en compartir. ¿En dónde, Tania, por favor? En la parte de hasta arriba hay una barra donde dice Barra. compartir sonido. Ajá. Si me dices específicamente, no encuentro esa barra. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es esta en medio? Yo la tengo en medio y dice more. Bueno, si me pudieras ayudar, Mónica, a encontrarla. Bueno, en este momento les voy a comentar sobre una serie de fotografías que incluye esta colección, que es un álbum de viajes de Eduardo Fuentes. Este era un licenciado mexicano que se tomó ¿cómo se dice? Share sound. Perfecto. Vamos entonces a regresar al video. El ferrocarril de Tehuantepec fue una de las obras más importantes de principios del siglo XX. El presidente de México le otorgó el contrato al inglés Whitman Pearson para que construyera un corredor comercial entre el Golfo de México y el Pacífico. De esta forma nace esta muestra fotográfica que da una crónica visual y fotográfica del proyecto. El presidente Porfirio Díaz, con 18 años en el poder, le asigna el contrato en 1898 al contratista Whitman Pearson, quien había demostrado su gran capacidad técnica con la reconstrucción o la construcción del drenaje profundo de México y la reconstrucción del puerto de Veracruz. Esta serie de fotografías ilustran cómo el ferrocarril original, construido en 1894, era un ferrocarril muy débil y muy frágil ante las inclemencias del tiempo y que no podía transportar una carga suficientemente grande
como la que se requería. Por lo tanto, el equipo de Whitman Pearson, un equipo técnico integrado por ingleses, americanos y mexicanos, se dedica a reconstruir, retrasar las vías del tren y hacerlo un ferrocarril moderno, dinámico y eficiente. El equipo técnico se enfocó a diseñar dos puertos modernos, dinámicos, que pudieran recibir y enviar la carga entre los dos océanos. Los puertos eran Coatzacoalcos en el estado de Veracruz y Salina Cruz en el estado de Oaxaca en el Océano Pacífico. Estos dos puertos tenían dos tipos de situación diferentes, sin embargo, era necesario desarrollar los puentes, los muelles y las escolleras que dieran la vialidad a los buques para estas terminales náuticas. Otra parte esencial del proyecto era la construcción de un dique seco en Salina Cruz, en el Océano Pacífico. Este dique seco fue una obra majestuosa en su época, ya que fue hecha desde cero y podía alojar a navíos, a embarcaciones de diferentes tamaños, incluso dos navíos al mismo tiempo, como lo ilustra la foto al extremo de este panel. Después de 7 años de arduos trabajos y de la colaboración de un número enorme de trabajadores, ingenieros y otro tipo de personal técnico, el 25 de enero de 1907, el presidente de México, Porfirio Díaz, hace un recorrido por la línea del ferrocarril de Tehuantepec. El equipo técnico que trabajó en esta obra fue crucial para completarlo en una forma exitosa. Aquí tenemos a John McNabb, ingeniero en jefe en la zona de Salina Cruz. Tenemos a William Ryan, el gerente general del ferrocarril, una vez que entró en operación. Y tenemos incluso la foto del superintendente del ferrocarril. Bueno, como les mencioné, este pequeño Algo pasó con Marco. Vamos a darle oportunidad un momentito para poderlo recibir de nueva cuenta. A lo mejor estuvieron ahí, están juntos Mónica y Marco. Mónica, ¿estás por aquí? Creo que no.
Parece que salieron. Ajá, se salieron por alguna razón que desconozco. No sé cuál haya sido, Maru. Decían que había muchísimo viento, que había problemas de comunicación. Maru, no sé si quieras ir abordando un poco de esta primera parte de la presentación para Sí. darle cauce a quienes estamos aquí. Sí, claro. Bueno, como Marcos ya les había dicho, desde casi recién independizado nuestro país, se trató de hacer un camino entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En muchas ocasiones esto no funcionó y una de las cuestiones era de que México no perdiera su soberanía. Estados Unidos principalmente tuvo mucho empeño en que se hiciera ese paso porque pues ellos comerciaban muchísimo y se ahorrarían la vuelta por el Estrecho de Magallanes. Entonces tuvieron interés en hacerlo. Pero Porfirio Díaz le va a dar la concesión a Pearson, en parte porque la política de Díaz fue tratar de equilibrar la inversión extranjera, principalmente la estadounidense, con la europea. Y se la van a dar a Pearson. Ya le habían dado las inversiones petroleras. Esto después le va a traer problemas a Porfirio Díaz porque Estados Unidos consideró que ya no era el buen vecino, pero se hizo finalmente la construcción, empleó mano de obra china, como ustedes podían ver en la fotografía, también de origen cubano, principalmente porque los trabajadores indígenas no querían trabajar en ese proyecto. Ellos consideraban que si no iba a ser suyo, pues no tenían por qué trabajar. Y sin embargo hubo una mezcla ahí curiosa de diferentes trabajadores con los que se hizo ese canal, ese proyecto. Y va a empezar a mover principalmente productos. Perfecto. ¿Continúas, Marco? Marco. Ah, perfecto. Es ya, que, perdón, ya estamos es aquí. que No. había mucho viento y todo lo que es electricidad y Está muy Wi-Fi inestable. está muy inestable, así es que bueno, estamos con todos los recursos aquí. Perfecto. Bueno, finalmente la presentación creo que se hizo. Creo que ustedes obtuvieron una idea bastante general. Algunos de los participantes aquí han visto físicamente las fotografías y les agradezco mucho su participación. Se la paso de nuevo a Maru para que nos hable de Juanacata Romero. Sí, nada más voy a terminar una cosa. El ferrocarril de Tehuantepec tuvo, digamos, la primicia de que fue movido por petróleo en lugar de por carbón. Y esto representó un ahorro energético pues bastante amplio. Ya pasando a Juanacata, bueno, creo que la mayoría ha oído hablar de Juana Catalina Romero, a quien se le conoce como la cacica de Tehuantepec. Ella nació en Tehuantepec en 1837 y con motivo de la guerra de reforma, es decir, entre conservadores y liberales entre 1857 y 1860, es que va a conocer en Tehuantepec a Porfirio Díaz. Él en ese momento es simplemente un coronel. Van a establecer una buena relación y ella, conociendo a la sociedad de Tehuantepec, que generalmente era bastante conservadora, le va a servir a Porfirio Díaz para como espía. Y entonces Díaz va a saber algunos de los principales movimientos que llevaban a cabo los conservadores. Se habla, no sabemos en realidad si esto es cierto, que en una ocasión Porfirio Díaz
a punto de ser capturado, se esconde bajo las faldas del traje de Juana Cata, pero no tenemos la certeza de que esto haya sucedido. De todas maneras, a partir de ahí nació una muy buena relación de amistad que duró hasta la muerte del general Porfirio Díaz en mayo de 1915. Y curiosamente, Juana Cata va a morir 3 meses después. Juana Cata era una persona de origen humilde, se dedicaba a vender tabaco, principalmente en las calles de Tehuantepec, y poco a poco, y aprovechando la amistad de Porfirio Díaz cuando éste llega a ser presidente, va a ir incursionando en el comercio, va a llegar a tener una hacienda dedicada al cultivo del azúcar y va a producir un azúcar de excelente calidad que va a tener premios en el extranjero. Inclusive uno se la va a dar la United Fruit Company. Juana Cata aprendió a leer a los 24 años y ella se dio cuenta de la necesidad pues de que tanto las mujeres como los hombres en Tehuantepec aprendieran a leer. Va a fundar una escuela para niños, una escuela para niñas con monjas que ella va a financiar, y también va a aprovechar la ansiada modernización que los liberales y en específico Porfirio Díaz va a querer para el país. Entonces, eso del orden y el progreso, Juana Cata lo supo ahora sí que interiorizar, se va a modernizar y va a llegar a ser una persona con gran poder económico, va a financiar la iglesia, la catedral de Tehuantepec, va a financiar obras filantrópicas y actualmente todavía se conserva, aunque no en muy buen estado, el chalet que se dice, pero no hay certeza, que lo construyó Porfirio Díaz para Juana Cata. En la colección Porfirio Díaz se encuentran algunas cartas de Juana Cata dirigidas a Porfirio Díaz, principalmente para que ayude a sus contemporáneos de Tehuantepec y sobre todo para que financie obras de educación. No sé si tuvieran ustedes alguna pregunta, alguna cosa que quisieran aclarar, que quisieran alguna aclaración. Marco y yo estamos a sus órdenes. Llegamos a preguntas y respuestas. Por favor, aprovechen aquí el conocimiento, la sabiduría de la doctora Maru Ponce. Ella convivió con el archivo y los documentos que constituyen pues el acervo más importante sobre este periodo de la historia. A ver, yo tengo un comentario. ¿Cuál fue el impacto económico de construir este ferrocarril de Tehuantepec? O sea, sabemos que estaba relacionado con petróleo, pero al fin y al cabo, ¿cuál fue el impacto económico que tuvo esta construcción? Sí tuvo un impacto económico porque logró comercializar no solamente productos como el petróleo, sino también azúcar, maderas finas como el añil y ese tipo de cosas. Lamentablemente no duró mucho su auge porque en 1914 se inaugura el Canal de Panamá y para los estadounidenses y otros países del mundo fue mucho más redituable el Canal de Panamá que el ferrocarril de Tehuantepec. Y no debemos olvidar también que, digamos, el paso del camino de Tehuantepec está en una región bastante insalubre. Entonces no era, digamos, lo mejor que se pudo
conseguir respecto a condiciones de salud y todo eso. Entonces, en ocasiones cuando el tren se llegaba a parar, pues en ocasiones no tenía las condiciones para volver a ser reparado, cosas así, y entonces se tenía que esperar mucho tiempo. Pero digamos, se pusieron las bases para un desarrollo que ahí sí no llegó para esa zona, pero en Tehuantepec tuvo, digamos, un desarrollo comercial importante. Se conectó Salina Cruz y el puerto con algunos países europeos, pero no fue tan gratificante como se esperaba. Me permito, muchas gracias, Maru. Me permito hacer una respuesta, digamos, aquí en mis notas, dentro de mi investigación, porque este ferrocarril se hizo realmente con un proyecto de negocios. El contratista, Whitman Pearson, quien obligó, es decir, el contrato forzaba a que él administrara el ferrocarril, porque la viabilidad de este proyecto dependía de que se manejara de una forma muy profesional desde el punto de vista de negocio. Lo primero que hace él antes de abrir el ferrocarril es firmar el contrato con la American Hawaiian Steamship Company. Entonces, en los primeros meses se descargaron 123,000 toneladas de mercancía. En el primer año atracaron 67 buques, ¿no? Entonces, aproximadamente uno cada 6 días, ¿verdad? 6 por 6, 36. En 2 años después, es decir, 2009, llegaron 96 buques de carga, o sea, un aumento de 50%. El ferrocarril prosperó durante 7 años hasta que se inauguró el Canal de Panamá. Y no hay que olvidar, 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y seguimos en México en el corazón, en medio de la Revolución Mexicana. Eso tampoco apoyó el que este proyecto funcionara. Ahora, yo sí le quisiera hacer la pregunta de la noche a la doctora Maru Ponce. Se habla de que el ferrocarril de Tehuantepec fue la gota que derramó el vaso y fue lo que llevó a la caída del gobierno de Porfirio Díaz. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Maru? Sí. Porque los americanos invertidos en el Canal de Panamá no iban a permitir una competencia tan cercana, sobre todo la doctrina Monroe, América para los americanos, y esto era un corredor de los ingleses. Sí, cuando se perdió la comunicación yo había comenzado a explicar que una de las cosas que Porfirio Díaz va a tratar de hacer es equilibrar la inversión extranjera estadounidense con la europea, principalmente con los ingleses. Los últimos 10 años de gobierno, Porfirio Díaz se dio perfectamente cuenta que pese a esos intentos, pues los Estados Unidos habían invertido muchísimo más que los europeos. Entonces, con ese afán de equilibrar es que Porfirio Díaz le da la concesión petrolera a Pearson y el ferrocarril de Tehuantepec a Pearson. Eso no fue agradable para los norteamericanos. Las capitalistas estadounidenses protestaron. Había ya empezado a decaer el régimen de Porfirio Díaz, pero digamos que eso fue, como tú dices, lo que colmó el vaso para los Estados Unidos, y entonces empezaron a apoyar a los disidentes, entre ellos Francisco I. Madero. Gracias, Maru. ¿Alguna otra pregunta? Maru, este ferrocarril todavía existe en el Istmo, todavía funciona, todavía está trabajando. El ferrocarril continuó manejando un tráfico sustancial de pasajeros hasta bien entrada la década de los 50.
pero dejó de ser un transporte de carga importante. Sí, el ferrocarril de Tehuantepec existe hasta la fecha, es una compañía, como ustedes saben, Porfirio Díaz fundó, nacionalizó los demás ferrocarriles y creó Ferrocarriles Nacionales de México en 1907 y este ferrocarril siguió funcionando todo el tiempo, ¿no? No con esta proyección y con esta visión de ser un corredor comercial. Pero sí, existe ese ferrocarril y está todavía actualmente en reconstrucción. Sí, el camino está trazado, de hecho, o sea, sigue allí con algunos inconvenientes que pues en ese momento la selva tal vez haya ganado un poco de terreno, pero lo básico sigue en pie. Me gustaría invitar a la conversación al maestro Marco Núñez Llurén para, digamos, en vista de esta presentación, que nos haga comentarios referentes al estatus del proyecto actualmente. Hola, buenas tardes a todos. Muy buena presentación, Marco. Pues hablarles brevemente, como es de conocimiento general y debe ser conocimiento de ustedes, pues bueno, el actual gobierno, el gobierno de México, tiene un proyecto muy amplio y ha hecho una fuerte inversión en esta zona del tren transísmico. Como ustedes saben, el plan ahora es conectar alrededor de estos 300 kilómetros para conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México y que esto sirva como camino para Norteamérica y otros puertos importantes. Actualmente el plan, y yo como parte de vocero de uno de los bancos de desarrollo que participan en este proyecto, pues he hecho una inversión muy fuerte, ¿no? Alrededor de 3,000 millones de pesos es la inversión que se ha hecho en el último par de meses para apoyar este proyecto. Como Marco mencionó en su presentación, bueno, a lo largo de la historia el tren ha tenido una presencia importante y ahora también se está apoyando mucho un proyecto del rompeolas en Salina Cruz, que también Marco hizo mención en su presentación. Entonces es un proyecto integral, es un proyecto muy grande. La intención de este proyecto, además de conectar ambas esquinas del país, pues es también un proyecto que conlleva reactivar a la zona en la que atraviesa este tren. Estamos hablando básicamente de los estados de Oaxaca, Guerrero, que se van a ver pues beneficiados con toda la actividad que puede llevar y traer esta construcción del tren, ¿no? Entonces es un proyecto muy grande. La zona sur-sureste, como saben, es una región a la cual el gobierno actual está dando un impulso importante. Hay mucho interés en la región por la forma en que se puede detonar la actividad económica. El proyecto va muy avanzado, muy fuerte. La proyección es de que esté finalizado antes de que acabe este sexenio, obviamente. Todo indica que va a acabar o que va a poder entrar en funcionamiento en un par de años en su primera etapa y de ahí seguir para adelante. Si tienen alguna duda que esté en mi posibilidad de responder, pues estoy a sus órdenes. Bueno, platicarles que el proyecto va muy avanzado. El proyecto es muy interesante, es una inversión importante la que se está haciendo y que puede ser una forma de reactivar y esa que sea la puerta de inicio al desarrollo a la región sur-sureste. Marco, ¿dónde dices que está la inversión? Perdón de interrumpir. Sí, miren, ahorita lo que les puedo comentar es de que, bueno, entre Nacional Financiera, Banobras, recientemente se hizo una inversión desde que va del Tren Maya, que es el tramo 3, que va de Calquini y Zamal y que va recorriendo esa parte del tren. Y también se ha trabajado en la zona, en lo que va de, pues prácticamente lo que es todo el tramo del tren transísmico, que va hay una licitación que va desde Salina Cruz, Oaxaca,
que abarca una parte del Golfo de México, abarca Veracruz y son en total 300 kilómetros de extensión, que es lo que conecta el Golfo con el Océano Pacífico. La intención son llevar transporte de carga, pasajeros, conectar a la parte de los países de Asia. Y en cuanto a la inversión total, lo que va hasta ahora es alrededor de 4.600 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo harían de Salina Cruz a Coatzacoalcos? No tengo el dato exacto, pero está planeado en varias etapas o tramos. Pero de lo último que yo supe, estamos hablando de que pues, en condiciones normales pueda ser un trayecto que se pueda cubrir en alrededor de 5 o 6 horas, digamos, haciendo paradas y demás. O sea, no hay un tren rápido, algo que conecte. No es, digamos, un tren que vaya de corrido y que sea exclusivamente para ir de punta a punta, no, hasta donde yo tengo entendido no es el caso. Hay estaciones en el trayecto y pues también tomar en cuenta que el tipo de vía, el tipo de terreno, pues también es complicado hacer digamos, un tren de vía rápida, ¿no? Digamos que es un tren en condiciones normales, modernas, pero debe ser un trayecto de punta a punta con las paradas que se tienen estimadas de alrededor de 5 horas. Ok. Perdón, básicamente va a ser un tren que traslade productos o también personas. La intención y lo que el gobierno ha planteado es de que sea de uso mixto para carga y pasajeros, pero la realidad es de que la principal fuente de inversión o el principal fuente de retorno de inversión es para el uso de carga, sobre todo por lo que les platico que sea este conector pues entre el Océano Pacífico y hacia el lado del Golfo de México y para arriba, ¿no? Y obviamente viceversa, pero básicamente la intención es comercio, carga, transportista. Gracias. Había una pregunta en el chat que decía, ¿va a manejar solo contenedores? O... No, como les digo, es de uso mixto, pero siendo la realidad y siendo honestos, en su mayoría va a ser un tema de carga, que es donde puede haber el mayor o mejor retorno de inversión. Pero sí se contempla también la parte de pasajeros, claro. Y es parte de todo este proyecto que les cuento, que bueno, involucra el Tren Maya, involucra el rompeolas y otras obras que se están haciendo para detonar la región sur-sureste. Muy bien. Muchas gracias. Mil gracias, Marco. Hay una pregunta, me parece, ¿no? Hay una pregunta. Yo nomás... Tania, ¿nos puede ayudar con las preguntas? Porque nosotros estamos aquí limitados con la tecnología. Ha habido mucho viento aquí. Yo con mucho gusto les leo. Van a manejar contenedores principalmente. Es allá. Tienen a las grandes armadoras, bueno, daneses, chinos, italianos, etcétera. Hay empresas involucradas de varias partes del mundo. Entre ellos les puedo mencionar que si hay italianos, no tengo conocimiento yo de que haya empresas danesas o chinas. Hay empresas británicas y como cualquier proyecto de construcción del Gobierno de México, pues bueno, se lleva a cabo una licitación, todo el proceso de licitación que se hace y se sigue para este tipo de casos. Y en términos de lo que Pati Orbañanos nos pregunta, el trabajo en los puertos, ¿cómo lo tienen planeado? A ver, no sé en particular a qué se refieran con el trabajo en los puertos, pero lo que les puedo decir es de que todas estas obras, estos proyectos prioritarios del gobierno, no involucran, digamos, nada más el tema de construir la vía del tren y ya, ¿no? Hay inversiones, por ejemplo, en el caso, si les puedo hablar de Nafin, Bancomex, que hay proyectos de desarrollo para todos los servicios que hay alrededor de todas estas vías, como pueden ser de servicios, tema de turismo, los diferentes sectores que se ven involucrados alrededor de la construcción del tren. Eso involucra la parte de puertos, sí, en el tema de modernización, de dar mejores
financiamientos para las empresas involucradas en esta cadena productiva de los puertos, ¿no? Todo lo que pueda llevar desde su transportación, manutención, la parte de tecnología y todo lo que hay alrededor de esto. Pues sí, si hay proyectos, digamos, de forma integral, es un proyecto integral, es a lo que voy. Muchísimas gracias, Marco. Marco Bracamontes, ¿quiere seguir adelante? Maru, ¿quieren seguir adelante? Había otra, creo, bueno, estoy leyendo otra duda de las zonas industriales. Entiendo que hay varios proyectos en zonas industriales también. Es correcto, no, es correcto. Y también les digo, nosotros como NAFIN Bancomex tenemos varios proyectos de inversión en diferentes zonas del país, en particular la región sur-sureste. Hay en zonas industriales, sí, bueno, y por mencionar algunos, no está en la zona sur-sureste, sino en la zona norte ahora con la planta solar que está en proyecto y que se planea para Sonora, por ejemplo. En la zona regresando a la zona sur-sureste, independientemente del tren transísmico y el tren Maya y otros proyectos prioritarios que hay en la zona, tanto Bancomex como Nacional Financiera tienen varios proyectos y programas de financiamiento en zonas industriales. Les puedo decir el caso de Veracruz, ahí hay, en Oaxaca también, en fin. Sí hay proyectos en zonas industriales, sí hay planes de financiamiento en diferentes zonas del país. Muchísimas gracias, Marco, por la explicación, por la intervención que has tenido. Realmente el objetivo de esta plática no era meternos a profundidad en la obra actual. Sin embargo, pues como abrí, este es un proyecto que tiene una historia muy larga, más de cientos de años, y que en este caso ha sido retomada, no nada más por el gobierno actual, sino por algunos del gobierno anterior, quienes vieron un potencial muy grande, ¿no? También y Marco, perdón, y eso yo creo que es muy importante destacar, ¿no? De que esto del proyecto transísmico es algo que ya es un proyecto muy añejo, es un proyecto histórico de México, y que ahora, bueno, existe la oportunidad de renacerlo, retomarlo y de que se pueda proyectar todavía todo. Tú mostrabas fotos de hace unos 100 años, 150 años, pues bueno, con lo que se está haciendo actualmente es para darle vida a este tren y a esta zona, pues por otros 100, 150 años, ¿no? Que así sea. Excelente. Patricia, tú marcas el siguiente paso. Pues, Mónica, Marco Bracamontes, Marco Núñez y mi querida doctora Maru Ponce, muchísimas gracias. No sé si quieras terminar, Mónica, de alguna manera, o tú también, Marco Bracamontes, si quieres dar desde Somos Ibero, Texas, un mensaje para poder agradecer esta espléndida conferencia. Les agradecemos infinito. Sobre todo la iniciativa. Mónica, te agradezco muchísimo, Marco, por esta propuesta. Doctora Maru, ya sabes lo que te quiero y te agradezco infinito que hayas aceptado estar con nosotros. Y Marco Núñez, pues nos acabas de dar una pincelada de lo que puede ser el futuro en la zona de Tehuantepec. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Sí, Pati, no, mira, yo creo que una de las cuestiones más importantes aquí es el hecho de que los miembros de los capítulos estén participando, ¿no? Y es un proceso que es lento, es tan añejo como el tren, ¿cómo se llama? El tren, sí. El ferrocarril de Tehuantepec. Sí, lo que yo escribí se llamaba el ferrocarril de Tehuantepec. Entonces, toma tiempo tejer estas relaciones, pero estamos muy contentos aquí de que Marco, desde que se inauguró el capítulo de Somos Ibero, Texas, siempre ha tenido un gran interés en participar y todo, y vimos la oportunidad de que este interés o pasión que él tiene del coleccionismo de fotografía industrial, que pues él diera una plática que retroalimenta a la parte académica, porque pues la colección es singular, aporta
y pues nos retroalimentamos entre todos y entonces pues se vuelve esto es parte de la iniciativa, ¿no? Tejer estas relaciones con los miembros, ojalá que muchos otros miembros lo hagan también. Entonces, yo agradezco mucho, Marco, muchas gracias por tu participación y gracias por todos los que participaron. Maru, tu participación ha sido verdaderamente fundamental para retroalimentarnos desde la perspectiva académica. Y bueno, es un agasajo. A mí me encantaría tener estas pláticas que son más como unas tertulias. Entonces, y bueno, y todo es bajo todos los desafíos, porque aquí en Texas tenemos congeladas, hoy teníamos vientos de 70 a 80 kilómetros por hora, o sea, casi nos llevaba. Nos quedamos sin internet, sinceramente, para confesarles a todos, el internet está muy inestable en esta zona de la ciudad. Sí, así bueno, es que para decir que somos Ibero Texas contra viento y marea, sí, adelante. Y congeladas y viento. Es correcto. Y huracanes. Y huracanes y todo, pero acá estamos. Y si no tenemos la computadora, tenemos el teléfono y un muy buen servicio telefónico que nos permite estar en contacto con todos ustedes. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos, que pasen una buena noche, descansen, gracias por la conversación, extraordinarias fotografías y ha sido un pasaje por la vida de este México absolutamente divino. Yo estuve hoy leyendo sobre esa pequeña escala que había en Tehuantepec y fue una delicia. No conozco ningún libro al respecto, Maru, ya platicaremos cuando nos veamos. Algún libro al respecto que hable de esa relación. Oye, 40 años se dicen fácil, pero fueron 40 años. O sea, no puede ser. Sí, hay un libro sobre Juana Cata escrito por una historiadora estadounidense que lo acaban de publicar el año pasado en español y creo que están haciendo la publicación en inglés, es de la doctora Frances Chazen, entonces pueden consultarlo y ahora sí que pueden aprender mucho sobre Juana Cata. Bueno. Juana tenía su tema, como no, y vale la pena. Fue muy interesante ver todo lo que ella influyó socialmente en la zona. Y sigue influyendo. Al desarrollo de la zona. Es una, digamos, una líder. Una lideresa, sin lugar a dudas, sí. Me cautivó la lectura. Qué bueno. Maru, si nos puedes poner los datos de ese libro en el chat. Sí, claro que sí. Y luego, tal vez, como estamos limitados aquí con la tecnología, si Tani nos la puede pasar, nos gustaría muchísimo. Claro, con todo gusto. Muchísimas gracias. Voy a retirar, yo les agradezco infinito, no estoy en mi casa, les agradezco infinito, Maru, Marco, Mónica, Marco Núñez, en verdad muchísimas gracias. El esbozo de hoy fue sumamente interesante y yo estuve leyendo en la mañana sobre esta conferencia y he quedado cautivada por la historia. Gracias. Así que seguramente habrá mucho que leer al respecto. Yo muchísimas gracias. La ficha bibliográfica. Ok, muchas gracias, Maru. Pues muchas gracias. Nosotros nos retiramos. Gracias por todos los que asistieron y nos vemos pronto. Adman, muchas gracias. Gracias a ustedes. Realmente fue un placer. Un placer escucharlos. Ponce, alias el cineasta de la Ibero. Gracias por estar aquí. Gracias a mi hermana. No, bueno, qué placer. Cuídense. Cuídense. Gracias. Querido Jaime. Marco, te voy a mandar, perdón, tarde, pero te voy a mandar muchas otras fotos. ¡Ay, qué buenísimo! Sí, Sí. ¿cuál es tu...? No puse atención, pero
pero te voy a mandar un montón de fotos de esa zona. Muchas gracias, mi querido Jorge. No, Marco. Me encantó la que me mandaste. Con Subí. todo el rompimiento de la emulsión que tiene ahí. Es que es un porque esto negativo la de hace más vidrio. vida, la Es hace un más neg- vívida. Es un negativo de vidrio. Y ahorita subí al chat una foto de mi abuelo ahí en Tehuantepec. Perfecto. A ver si la puedes ver en el chat. Si no, luego Por te la favor. mando por correo. Por favor, comuníquense conmigo y sigamos en contacto. Por supuesto. Muchas gracias. Ahí les va mi correo, ¿ah? Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Mónica, gracias. Muchas gracias, gracias. Suerte en Houston con los vientos. Ay, qué cosa, casi nos lleva hoy. A ver, ¿cuándo te Bueno, vemos por acá? Hasta luego. Pues un día Gracias. que vaya por allá. Gracias. Bye. Bye.